Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este programa Economía Social en el canal de Julio Hernández Astillero. No olviden, por favor, que es muy importante que nos dejen un like, que compartan, que extiendan la cobertura, el alcance de este programa que hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación para ustedes, Economía Social. Mi nombre es Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, y no saben qué gusto me da en esta noche de viernes, donde la fiesta en la Ciudad de México, si usted nos ve en otra parte del país, si nos ve en fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, en Canadá, debe saber que todo es fiesta acá en la Ciudad de México. Claro, seguimos teniendo muchos problemas, seguimos preocupados por lo que pasa con Sinaloa, con Michoacán, con Zacatecas, pero ya sabe, como los expertos en psicología del mexicano nos hablan de cómo somos tan resilientes a todos estos temas, cómo los mexicanos estamos catalogados, por cierto, entre los más felices del mundo. Algo está pasando con los jóvenes, sin embargo, que su nivel de felicidad se está equiparando al de países que tienen pues otra configuración sociodemográfica, socioeconómica, países en desarrollo que tienen altos problemas de depresión. Algo hay que hacer. Pero bueno, luego les contaré de ese tema. Hoy vamos a platicar pues de la reforma al Poder Judicial. Un tema, amigos y amigas, que se están conectando ya. Gracias a todos los que se conectan en este canal de YouTube, esta comunicación que hacemos en este nuevo mundo, ya saben, de la autocomunicación de masas. Hoy vamos a platicar sobre qué va a suceder. Haga de cuenta que nos vamos a ir al futuro. Tenemos otro podcast que se llama Futureamos, que se los quiero recomendar también, que hacemos entre México y Barcelona con Diana Daniels, que por cierto hoy es tu cumpleaños, querida Diana, te mando un beso, un abrazo hasta Barcelona. Nos vamos a ir al futuro, el próximo año, los próximos meses, cuando ya entran en vigor o van a comenzar la cuenta regresiva para que renuncien ministros, muchos jueces que decidieron no participar en este proceso de selección popular de jueces. Próximo año, lo que puede pasar con el Poder Judicial y la justicia para todos. Y para ello quisimos invitar a nuestra amiga, a nuestra docente de cabecera, a la maestra y académica Ligia González, a quien le damos la más cordial bienvenida, querida profesora. Te mando un gran abrazo, maestra abogada. ¿Cómo estás en este viernes? Creo que no estamos escuchando a la maestra. Quizás el audio, quizás la configuración. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Gracias. Perdón, ya sabes, es la palabra más común desde la pandemia, estás en mute. Estás en mute. Así es. Pero que nunca nos quedemos en mute, querida maestra, que sigamos platicando, que esa Claro. sonrisa que tienes, que a mí me encanta, en medio del análisis de aspectos que pueden ser retadores, que pueden ser desafiantes, a veces para muchos generan pesimismo. Yo quiero pensarlo mejor, querida maestra. Quiero pensar que pueden salir las cosas bien, pero si te parece, te saludo correctamente. ¿Cómo estás? Te lo agradezco muchísimo, querida Claudia. Muchas gracias. Es un honor siempre platicar y aprender de ti y también de quienes siempre te acompañan en tu programa. Así que de verdad, muchas gracias y gracias para quienes tienen la paciencia de escucharnos, estén de acuerdo o no con lo que comentamos, ¿no? Tratamos de que sea con toda la ética y forma estricta de análisis, pero si hay una cosa que respeto y defiendo es la libertad no solamente de pensamiento, sino de expresión de cualquier persona.
así es, querida Ligia. Eres maestra en Derecho por la Universidad de Harvard, eres académica en la Escuela Libre de Derecho, y a mí me emociona mucho platicar contigo en esta noche de viernes 1 de noviembre. Ayer se publicó la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación, en un apartado muy chiquito del Diario Oficial de la Federación, pero Sí, para muchos es una de las reformas constitucionales más importantes para nuestro país, porque no será posible ya entonces en la Suprema Corte de Justicia de la Nación deliberar o cuestionar o entrar en un debate que pudiera convertirse en una sentencia contraria cuando haya una reforma constitucional, querida maestra. así Me se gustaría publicó el día empezar de por ayer. ahí. ¿Qué significa para todos y para todas? Significa, y lo voy a poner en una palabra, que la famosísima pirámide de las normas constitucionales y de su jerarquía, yo le digo mal llamada jerarquía, sino que las normas deben de obedecerse o no a través de los jueces, obviamente, o dejar de obedecerse a través de una sentencia judicial, atendiendo a la competencia de quien las emitió. Es decir, tú puedes tener a un órgano constituyente muy grande y que emita una norma, voy a poner un tema un poco ridículo, en materia de derechos de lo que puedes hacer o no adentro de tu familia para ustedes nada más. Y dices, oye, pues eso no es tu competencia, es mi facultad personal para yo poder decidir lo que falta dentro de mi familia. Así como tú puedes tener un juez que se le antoje decir un día que está muy mal que el límite de velocidad sea de 50 kilómetros porque se le antoja, y pues no es su competencia de un día para el otro decir ya el límite de velocidad es de 100 kilómetros por hora. Digo, cada quien tiene su competencia para poder emitir normas dentro de esto. Y tradicionalmente entre los abogados hablábamos en un sistema de derecho estricto como lo es el mexicano a través de la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Pues esa norma suprema. Pero eso siempre lo hemos sabido, o sea, no hay lugar a dudas que la Constitución es esa norma absoluta desde el punto de vista de creación del Estado. Ahora, ¿cuál es el contenido de la Constitución? El contenido de la Constitución es el sentir del pueblo de un Estado. Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Por qué se tenía que hacer a estas alturas del partido, después de 200 años de independencia, una norma o normas o modificaciones que establecieran la supremacía constitucional? La pregunta es, ¿quiere decir que antes no había esa supremacía constitucional? Mira, definitivamente la respuesta es claro que siempre ha sido suprema la Constitución. Lo dice el artículo primero de la Constitución, que dice que todas las personas gozaremos de los derechos que la misma Constitución reconoce. Lo dice el artículo 40 de la Constitución, lo dice el artículo 41 de la Constitución, y me gustaría para nuestros amigos, porque no es mi intención de que en este momento se pongan a abrir su Constitución, claro que todos la tenemos a la mano, pero sí quisiera, si me lo permites, leer algo bien importante, porque parece que se nos olvida que ya existía la norma. Es decir, nosotros ya teníamos esta disposición y dice lo siguiente el artículo 41. Te dice, muy rápido, dice, el pueblo ejerce la soberanía por medio de los poderes de la Unión. Es decir, no lo ejerce a través del legislativo, no a través del ejecutivo ni del judicial, sino de los tres. Y perdóname la expresión o comparación, pero es como si fuera la Santísima Trinidad, ¿no? Que todo el mundo dice, oye, es que hay un Dios más importante que otro. No, no, espérame, la Santísima Trinidad es uno solo. Pues básicamente es lo mismo. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. En los casos de la competencia de estos, y es lo que les comentaba, pues cada quien respeta su territorio, ¿no? El judicial, determinar
sentencias, el legislativo dar las leyes y el ejecutivo ejecutarlas. Y por las de los estados y de la Ciudad de México en lo que toca a sus regímenes interiores. ¿A qué responde eso? Al federalismo. Por eso tenemos estados y pues toda la gente que nos escucha sabe que está en un estado de la República o en una entidad como la Ciudad de México y dentro de cada uno de ellos hay una constitución que los rige. Las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal. Es decir, tenemos que respetar a los estados. Y la ley determinará las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género, etcétera. Y luego tenemos en el 40, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república. ¿Qué es república? La división de poderes. Representativa, esta palabra es fundamental. Representatividad es que todo mundo tengamos voz y voto, que todas las personas, aunque sean minorías, puedan tener el respeto a su dignidad. Entonces, no importa que tú seas una minoría por pertenecer a una comunidad indígena, tienes que ser representado. Por eso, teóricamente, en la Cámara de Diputados debemos de tener representatividad de minorías, de personas vulnerables, de personas mayores, menores. Por eso en la Constitución no se permite que se discrimine a que solamente seas abogado o que tengas una carrera. Por eso es representativa. Todo el mundo debe ser representado y no caerse la voz por ello. Y de ahí nace también los derechos de las minorías. Democrática, claro, debemos de tener la posibilidad de votar para ver cómo se toman las decisiones. Laica, es obvio, en México no se puede regir por religión. Y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo que corresponda a su régimen interior y por la Ciudad de México en una federación. Luego tienes tu artículo 124 que te habla de las facultades de los estados. Luego tienes el artículo 133 que dice, la presente constitución y las leyes y tratados que estén conforme a la misma son la norma suprema de la Unión. Y luego tienes un artículo 136 que dice, por cierto, y en caso de que haya alguna revolución y por cualquier razón deje de tener efectos esta constitución, al día siguiente en que se recupere la legalidad, esta constitución regresará a funcionar. ¿Qué quiere decir? Que la misma constitución ya declaraba su supremacía para cualquiera de todos estos eventos y en cualquier caso. Entonces la pregunta es, ¿y para qué se hizo una reforma que declarara la supremacía constitucional si ya era suprema? Bueno, lo cierto es que tratando de confirmar el que la Suprema Corte no puede interpretar la constitucionalidad de normas que la reformen, ahora sí que con una bazuca se trató de matar una mosca. ¿Por qué? Porque la reforma lo que dice es la que se publicó el día de ayer. Artículo 105 constitucional. Son improcedentes las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución. ¿Qué es una controversia constitucional? Se los platico muy rápido. Es cuando existe la posibilidad de que dos entes constitucionales de diferente tipo se peleen y digan, oye, espérame tantito, tú te estás pasando de la raya en esta ley, oye, espérame tantito, en esta norma, la competencia no te toca. Y entonces van con la Suprema Corte de Justicia, estos órganos, y dicen, oye, ¿qué crees que en esta ley la COFESE que se dedica a competencia económica va a ver temas de datos personales, no viene al caso que le toque? Oye, fíjate, un gobierno de uno de los estados de la República, oye, ¿qué crees? Que el SAT se está arrogando facultades para decidir quién es mayor de edad y quién es menor de edad, y eso me toca a mi estado de la República. Hay una controversia. Y las acciones de inconstitucionalidad, que es cuando hay normas generales o leyes que afectan la constitucionalidad, que van en contra de la Constitución. ¿Quién
define estas controversias la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el problema y por qué comentamos si estamos muy afectados y consideramos que esto modifica la jerarquía constitucional? Que quien realiza las reformas a la Constitución es precisamente a quien se le ha llamado o el poder reformador o el poder constituyente, el permanente. ¿Y quién es este poder constituyente permanente? Pues las mayorías calificadas dentro del Congreso de la Unión y la votación de estados de la República para modificar la Constitución. ¿Y qué es lo que dice esta norma? Oye, cuando sea el constituyente permanente quien cambia la Constitución, no se puede poner en duda que está bien hecho, que es constitucional. Nadie lo puede poner en duda. Nadie. Nadie es nadie. ¿Qué problema tenemos? ¿Qué pasa si este constituyente permanente modifica la Constitución para decir, por ejemplo, y voy a poner un caso no irreal, que para el ejercicio 2026, y tú que hablas de economía social, para el año 2026, nadie podrá tener en su pensión de retiro más de 16,000 pesos. Tal cual. Oye, no, ¿por qué? Y el constituyente permanente puede decir, porque es la justicia para que todo mundo tenga dinero en su retiro. Y alguien podrá decir, oye, no, fíjate que yo ahorré toda mi vida, incluso me metí al régimen 40 para al máximo, todos los meses tenía que sacar 10,000 pesos para que me tocara un poco más, porque mi familia estaba acostumbrada a que yo ganaba 50,000 pesos. Pues no, el constituyente permanente ya dijo que eso es injusto para todos los demás. Oye, eso es retractivo, me afecta. Pues ya lo puso en la Constitución. Oye, me quiero quejar con, Sí, pues nada, no puedes hacer nada. Adelante, por favor. sí, maestra, gracias. Es que yo sé que como docente, estos ejemplos son muy extremos y que sirven para aprender lo que puede pasar. Pero me gustaría, maestra, que pudiéramos de alguna manera dar un pasito atrás en el argumento que el ministro González Alcántara Carrancá establece en la excepcionalidad. Ah, claro. Todo esto que usted nos comenta o que me comentas, Ligia, que le comentas a la audiencia, lo entendemos perfecto. Sin embargo, durante el gobierno del presidente López Obrador, la Corte sí echó para atrás algunas reformas que eran importantes para el modelo económico, cuidando temas, por ejemplo, como el respeto a derechos adquiridos. Y me refiero al tema del sector eléctrico. Así es. Y la Suprema Corte de Justicia es nuestro tribunal constitucional. Es en donde se ejerce este control constitucional y te agradecemos profundamente que nos hayas leído párrafos textuales de la Constitución en donde dice este tema de que la democracia se ejerce a través, que el pueblo ejerce de los tres poderes. La democracia a través de los tres poderes. Eso me encanta, porque cuando el presidente y ahora la presidenta nombran al pueblo, a veces lo hemos escuchado tanto que se nos olvida que está ahí en la Constitución. El pueblo es el soberano. ¿A qué voy? Esta reforma, en tu opinión, y por lo que nos has explicado, esta reforma de supremacía constitucional no era necesaria, porque ya no está era necesario. ahí, pero era necesaria para evitar que el control constitucional estuviera deteniendo reformas constitucionales que a juicio del gobierno que tenemos ahora son clave para seguir adelante con el modelo.
Eso es lo que está pasando. Un poco más allá, porque al decirte que la soberanía se ejerce por el pueblo en los tres poderes, ¿qué quiere decir? Que tienes un poder ejecutivo que debe de ejecutar lo que dice el legislativo. ¿Y qué hace el judicial? Pondera, pondera que efectivamente esa soberanía siga residiendo en el pueblo. ¿Y cómo lo hace? A través del equilibrio. Por eso es justicia. La justicia es equilibrio. Si tú tienes una modificación en la Constitución que maltrata a las minorías, el poder legislativo se está pasando y está rompiendo la Constitución. Si el poder ejecutivo utiliza a la policía para meter a todo mundo a la cárcel, como sucede en El Salvador, sin previo juicio, solamente porque no me caíste bien, porque te vi con tatuajes y te meto a la cárcel, y eso es a través del Ejecutivo y las fiscalías. ¿Para qué está el Poder Judicial? Para decir, no, espérate tantito, no, aunque lo pongas en la Constitución, no lo puedes hacer por una simple razón, porque lo que dice el ministro Carranca son cuestiones excepcionales y lo excepcional es nunca se pueden violar derechos humanos. ¿Y cuál es ese derecho humano que se te está violando en la misma Constitución? Pues ni más ni menos el derecho de audiencia. Y tú me dices que es extremo, pero no lo es. Ya tenemos un artículo 19 constitucional modificado que quita la presunción de inocencia. Tan es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dijo que México está incumpliendo a través de esta norma inconstitucional. Entonces, no es tan extremo lo que te estoy planteando. ¿Por qué dicen que la reforma judicial va en contra de los derechos humanos y es uno de esos posibles casos en que la Corte debe de defender la Constitución? Pero la Constitución en el sentido de su creación, de una república con división de poderes, con respeto a los derechos humanos, porque uno de los principales derechos humanos que todos tenemos, reconocido en convenciones, es el derecho de acceso a la justicia. Y dentro de uno de sus ingredientes, para que sea de a de veras, es que tienes que tener un juez independiente. ¿A qué se refiere la independencia? Pues que aunque sea poco popular el que te den la razón a ti, pero si estás tú conforme a la ley, pues este juez se va a sentir tranquilo de darte a ti la razón. Eso sucede para muchos que, por ejemplo, sintieron que no tenían medicinas durante los últimos años. Para ellos era injusto. Para muchos puede ser justo y que digan, no, discúlpame, pero pues cómpratelas tú solito. Es una minoría quizás, sí, las personas con cáncer son una minoría. ¿Quién los defendió? La Corte. Entonces, imagínate tú que se estableciera en la Constitución que solamente las personas de bajos recursos pueden acceder a las medicinas gratuitas. Tú me vas a decir, ¿eso es extremo? Ya no hay extremos, mi querida amiga, porque todo va a caber sin que pueda ser revisado. Nada. Otro caso te voy a poner. Desaparece, imagínate tú que se dice que desaparece. Creo que ya no la estamos escuchando, maestra Ligia. Estamos teniendo por ahí un problemita con el audio. No la estamos escuchando. Ahí ya estamos. No se escucha. Amigos, pues estamos platicando con la maestra Ligia sobre este tema de la Constitución. Me parece que estamos tratando de entender cómo está el razonamiento de los abogados, porque claramente nosotros no somos abogados. Nosotros pues somos ciudadanos, yo soy periodista, he leído, la verdad, el proyecto de sentencia que el próximo martes ya estamos, maestra. ¿Ya está? ¿Ya me escuchan?
Ya. Ah, no sé qué pasó, de verdad que todavía, mis audífonos todavía tienen audio, ¿eh? Maestra, no se preocupe. Yo sé que estamos en el plano, pues, de lo que pudiera suceder. Y fíjese que cuando nosotros hablamos de contención, que es otra palabra que maneja el ministro González Alcántara Carrancá, y quiero que me felicites porque me aprendí el nombre. ¿Sabes qué? Que yo siempre lo he conocido como Carranca, tiene una memoria terrible. A mí me inventaron como el teflón nacional. Esta palabra que él usa, contención, él lo que dice es, nos vamos a contener en no pedir en esta sentencia que se elimine todo lo que propone la reforma, que es elegir por voto popular a los trabajadores del Poder Judicial, más bien a los ministros. Así Eso es. nos vamos a contener y vamos a permitir o vamos a avalar o vamos a apoyar el tribunal, no a los jueces sin rostro, pero no estamos de acuerdo con la elección popular de jueces, juezas, magistrados y magistradas. Y habla de contener, ¿no? Sí. Entonces, me parece que lo que tenemos ahora es ese miedo, fundado quizás por lo que hemos visto en otros países o por lo que no hemos tenido, de cómo tenemos miedo de que no haya esa contención, que no se atrevan a que la Constitución vulnere derechos. Por eso, ¿sabe qué me parece muy importante, querida Ligia? Que sí se quitó ese asunto de no querer respetar el derecho internacional en derechos humanos. Creo que por ahí estamos a salvo, o si nos puedes explicar. No tanto. No tanto porque no importa que no lo hayan quitado. Desde el momento en que hoy tú ya dices que a futuro nadie va a poder revisar cualquier modificación de la Constitución, perfecto. ¿Sabes qué? En 15 días te cambia el artículo 1 y ya. O el artículo 123. O lo que hoy aparece, bueno, ayer también apareció en esta modificación. Fíjate lo que dice el transitorio segundo. Los asuntos que se encuentren en trámite, esto es hoy, deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en este decreto. ¿Qué quiere decir? Que estás aplicando retroactivamente esta norma constitucional en un transitorio. Oye, todo mundo sabemos que nadie puede ser afectado por una norma retroactiva. Esta es una norma retroactiva en un transitorio. Y lo que dice es, oye, Poder Judicial, tú que presentaste un amparo que sí podría llegar a caminar, hacia atrás te digo que ya no. Oye, ¿y qué pasó con tu artículo 14 constitucional que te protegía de que ninguna norma podía ser aplicada de manera retroactiva? Lo siento mucho, pero yo ya dije que ni esa retroactividad me obliga ya. Entonces, pasado mañana puede haber, fíjate el precedente, ¿eh? Una norma que te diga, y te voy a poner el ejemplo claro, Ciudad de México, porque esta plática es para ver lo que puede pasar con la justicia. Ciudad de México. Nacen las normas para limitar tu derecho al arrendamiento temporal, llámese, no quiero decir marcas, pero Airbnb. Tú eras una persona que tenías tus ahorritos, tienes tu casa y de esos ahorros y de tu crédito que te ofreció un banco, compraste un departamento. ¿Y qué vas a hacer con ese departamento? Pues lo voy a rentar para pagarlo. Tengo una casita más, patrimonio, tengo hipoteca y para saber que si puedo pagar la hipoteca es porque lo voy a poner en la plataforma de Airbnb y voy a pagar mis impuestos y todo. Y sale una norma, ya salió por cierto, en la Ciudad de México que dice, ¿qué crees que no puedes? Más del 50% del tiempo. Oye,
yo tenía previsto que soy gente responsable pagar mi hipoteca con ese dinerito. Pues ya no. Oye, esta norma es retroactiva y me está pegando y la Constitución dice que no se puede. Pues, ¿qué crees? Que ya hay una norma constitucional retroactiva que afecta sin importar. Maestra, entonces, maestra, sí, es que creo que aquí alguien mencionó abaratar, abaratar, y me gusta esa palabra para plantearte esta pregunta. Y me gustaría, si te parece, pasar a las preguntas de la audiencia que están muy interesantes. Encantada. Pues, ¿cómo podemos pensar que van a usar la Constitución para todo? Si la Constitución es nuestra carta magna, la Constitución no se puede estar tocando para cada cosa. Y quisiera mencionar... ¿Crees que no? No, yo estoy segura que no, Tienes 600 bueno, modificaciones al día de hoy. Sí, pero de verdad que me niego a pensarlo. Y sé que estamos con el ánimo muy a flor de piel, pero me niego. Pero lo que quisiera preguntarte es cómo en este momento van a abaratar así la Constitución, y cómo en algún momento me dicen por aquí que se abarató el recurso del amparo. ¿De verdad lo crees? ¿De verdad lo crees, maestra? Hay un punto que es muy cierto. Todo mundo acudía al amparo. Es más, nos acostumbramos los abogados efectivamente a considerar que en México no teníamos dos instancias como es lo común pensar, ¿no? Una sentencia y su apelación, y ya deberías de decir, pues ya apelé, ya me voy a quedar conforme. Los mexicanos no nos gusta. Siempre le decimos a nuestro abogado, tú síguete peleando. ¿Y qué es lo que pasó? Que todo mundo se iba al amparo. ¿Por qué razón? Y esto es una cuestión que todo mundo deberíamos de entender el por qué. Porque los jueces, las juezas deben de resolver atendiendo al principio de legalidad. Y entonces, y al debido proceso. ¿Dónde está eso? En la Constitución son dos derechos humanos. ¿Por qué todo el mundo se va al amparo? Porque dicen, es que me violaron mi derecho al debido proceso o a la legalidad. ¿Qué es lo que querían decir? Pues que el juez, aún el colegiado que resolvió, el tribunal colegiado local, o el Tribunal Superior de Justicia local, lo que tú quieras, no resolvió bien en mi apelación. Tengo que ir al amparo para decirle que no encontró lo que debía de decir la ley. Y entonces todo mundo acudimos al amparo como una tercera instancia, una tercera forma de discutir. ¿Fundamentado en qué? En el 14 y en el 16 del debido proceso y la correcta interpretación de la ley. Como eso lo asumimos, hubo una modificación a la ley de amparo y a los tribunales federales. ¿A quién resuelve el amparo? Siempre tribunales federales. Siempre. Entonces, pues hubo una modificación para reconocer que tenía que haber tribunales de apelación o de amparo directo, vamos a llamarlo de alguna manera no técnica, y era esa tercera instancia, ese amparo. Y sí, desgraciadamente esos son la mayoría. Punto y aparte, hay otro tipo de amparos, que son los amparos indirectos, en aquellos en que la autoridad, por alguna razón, llega a violar tus derechos humanos. Por ejemplo, que te detiene la policía indebidamente porque se le pegó la gana. Oye, lo primero que quieres es que la autoridad no viole tu derecho humano. Acudes al amparo. Perdóname, y queridos escuchas, no creo que sea un abuso. No creo que sea un abaratamiento el que tengamos el amparo para que no nos detengan indebida e ilegalmente. No creo que sea un abaratamiento del amparo el que una familia cuyo hijo se está muriendo de cáncer pueda acudir directamente a través del amparo para que le den las medicinas. No creo. Maestra, no, tiene razón. No, tiene razón, déjeme corregir. Yo lo que decía, y usaba igual mal el ejemplo, es que yo no me imagino a los legisladores modifique la Constitución para estas normas
generales de lo que nos habla en este comentario Olga Eguiluz, que la saludamos con mucho gusto. Nos dice, respecto a los puntos de vista de la maestra, respeto los puntos de vista de la maestra, pero no son normas generales, son normas constitucionales las que se están blindando por parte del Poder Legislativo, maestra. Ah, muy buen punto. Muy buen punto. Curiosamente, y gracias a tu escucha, cuando nosotros nos vamos a los artículos que se refieren a las facultades que tiene la Suprema Corte de Justicia para resolver amparo y cuestiones de inconstitucionalidad, todavía hasta ayer, dice, fíjate qué curioso lo siguiente, y lo subrayo. Fíjate, tiene facultad, los tribunales de la Federación resolverán toda controversia. Fracción tercera, por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. A ver, aquí dice normas generales, no dice constitucionales o no. Voy a poner otro ejemplo donde habla de normas generales. Los tribunales resolverán por normas generales actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos. Perdón, no dice normas constitucionales o no, no dice leyes generales, no dice leyes nacionales, dice normas. Y la Constitución es la norma por excelencia y es la norma general por excelencia. Entonces, aquí está. Normas generales, entiéndase Constitución, actos u omisiones de la autoridad también es el legislativo, cualquier legislativo, que violen los derechos humanos reconocidos, híjole, tronó ahora sí, y garantías otorgadas para su protección por esta Constitución. Ese es el artículo 103, fracción primera. Así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Si nosotros entendemos por normas generales y ponemos que tendrá facultades para resolver por Constitución General, acto u omisión de la autoridad que viola derechos humanos, creo que tendría mucho sentido el que digamos que sí, ojo, no es la Constitución la que violó nuestros derechos humanos, es el legislador mayoritario el que violó la Constitución y nuestros derechos humanos al incluir en la Constitución una norma violatoria de derechos humanos. Entonces, voy a poner un ejemplo de esta violación y me voy a referir a la reforma judicial. La reforma judicial dice que todos los jueces eran corruptos y había que quitarlos. Esa era la motivación, la razón. Tenemos que limpiar al Poder Judicial. Ok, nada más una pregunta, ¿dónde estuvo tu análisis y juicio para decir que los tribunales agrarios no eran corruptos y no necesitaban modificación? Porque esos no los cambiaron nada, ni los tribunales administrativos que pertenecen al Ejecutivo, no se cambiaron nada. Y perdón, si era para resolver el problema de corrupción, ¿por qué no cambiaste las policías? Sino que castigaste al día de hoy llevamos, creo que 700 jueces, juezas y magistrados que han renunciado y que van a dejar de percibir por tener una carrera judicial y que ya no saben a qué se van a dedicar, por cierto. Y fíjate el dato que salió hoy. Según la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte de Justicia presentó irregularidades en el ejercicio de su presupuesto por 0%. O sea, creo que había como 50,000 pesos. Mientras tanto, el IMSS Bienestar no pudo comprobar un gasto por 1,342 millones de pesos. Digo, si vamos a poner que la solución es destituir a todas las personas porque se considera que en general todas son corruptas, pues entonces todos los trabajadores del IMSS Bienestar deberían de estar ahorita desempleados y entrar a un proceso de votación. Entonces, bueno, maestra, tiene razón en el ejemplo y otra vez entiendo que son ejemplos muy gruesos.
muy gruesos, que están con los datos, tiene usted toda la razón, pero cuando se reforma el Poder Judicial, yo creo que también se toman en cuenta los propios datos de la judicatura, los propios datos que tenemos de la baja, pues, el escaso acceso a la justicia, Sí, pero yo sí le doy un punto, que no se tocaron ministerios públicos, no se tocó mucho que tiene que ver con la impartición de justicia. Ahora, maestra, me gustaría si pudiéramos platicar un poquito, y nos quedan 10 minutos y siempre que platicamos con usted yo quiero más tiempo, porque además se presta para el debate. claro. Maestra, ¿qué va a pasar en la operación? Usted que ha litigado, que forma estudiantes, que forma abogados, que percibo que ha platicado con mucha gente que pues está tomando la decisión de renunciar por un tema de verdad hasta que creo de ideales. Quisiera ser empática con todos ellos, pero ¿qué va a pasar en los próximos meses, en los juzgados, en los tribunales de circuito? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cómo lo ve usted? Y voy a tratar, por favor, acepten que muy probablemente me equivoque porque soy bruja, pero no tengo bola de cristal. No. Eh, ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Bueno, depende. Si ustedes tienen un asunto en tribunales locales, es decir, ustedes están ante una cobranza de una empresa pequeña con otra empresa pequeña, no van a sentir mucho este cambio en primera instancia, es decir, en la primera demanda y contestación de aquí a un año aproximadamente. ¿Por qué? Porque pues va a seguir siendo lo mismo, más o menos la justicia, porque hay un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que todos los tribunales de la República van a aprender a manejar. Dos, no va a haber cambio en cuanto a que sus procesos se aceleren, a que sea más rápido. La respuesta es porque no tienen más recursos los tribunales. A ver, el problema de la lentitud o ineficacia de la justicia que la población en general siente es a nivel local. Son los tribunales locales, no tienen nada que ver con los tribunales federales. Son muy raros los casos que van a los tribunales federales de los que hablamos de justicia cotidiana. ¿Por qué van a seguir igual y no van a ser más eficientes que antes? Porque no están creando más juzgados. A ver, el problema en México no es que sean una bola de flojos. A ver, yo los veo. ¿Saben por qué dicen que hay nepotismo? Porque los jueces se la viven adentro de sus juzgados y sus hijos lo único que ven es que sus papás son jueces, entonces dicen, pues ¿a qué me dedico? Pues como los militares a ser militar, como los jueces a ser jueces, como el carpintero a ser carpintero, porque es la costumbre, es lo que ven, es lo que los inspira. Pero maestra, ese punto lo tocamos el otro día en la conversación y también hablábamos que hay, por ejemplo, dentistas que están en los juzgados, que no son jueces, y ahí sí se aplica el nepotismo, como en todo, ¿eh? Como en todo, Y todo. ¿no? Pero Como en digamos, todo. nada más este punto, no va a haber cambio porque no tenemos un incremento en el presupuesto para que haya más juzgados civiles, familiares en tu entidad que puedan resolver esa carga de trabajo, ni tampoco en los penales. Entonces, si por alguna razón son, ojo, de carácter local, esos todavía no van a cambiar. ¿Hasta cuándo? Hasta el año que entra y 2 años más. Entonces, sí van a ser electos por vía votación general, pero todavía no. Entonces, ¿cuándo se va a sentir el cambio de que tenemos personas novatas, sin ofender, pero novatas en que van a llegar y van a decir, ¿y dónde guardan todos los expedientes y a qué horas los tienen? Oye, ¿y qué crees que este procedimiento es oral penal, pero es también con violencia familiar y vicaria? Y claro, puede llegar gente que lo haya estudiado perfecto en la carrera, pero paga la curva de aprendizaje de cómo se cose un expediente y cómo se va a hacer la transferencia ya a los sistemas electrónicos que ya están mandado que sean
incorporados. Entonces, esa es la justicia cotidiana local. Oiga, Ligia, quiero preguntarte, no hay, porque pues, insisto, yo no soy abogada, solo soy reportera, ¿no hay manuales de procedimiento? ¿No se puede transferir la operación? O sea, ¿de qué estamos hablando? Hasta en un periódico, en mi revista, tenemos un procedimiento que mañana quien entra puede saber qué es lo que tiene que hacer. No me imagino que no tenemos manuales de procedimiento. Hay una virtud que se llama la prudencia. Para cuando te dedicas al derecho es jurisprudencia. Y la prudencia se aprende con los años, con el tiempo. Alguien por ahí dijo, es que para hacer justicia no se necesita saber, sino nada más se necesita tener sentido común. Perfecto. Una pregunta, mi querida Claudia. Dime tú si procede el desalojo de una persona que está ocupando tu casa en arrendamiento cuando hay una tácita reconducción. Pues no procede. Por lo tácito me suena que no procede. Ok, sí procede. ¿Por qué? Porque tú no tienes la obligación de conocer esto de todos los días, la prudencia. Y déjame decirte, sí procede a veces. Depende. No, bueno. ¿Leíste la jurisprudencia o no? Y el criterio de tu juzgado. Y espérame, cada estado tiene su criterio y cada estado tiene su forma de verlo. Entonces, de un día para el otro, la verdad es que de un día para el otro llegas tú a cualquier trabajo y hasta el trabajo más sencillo que quieras. El repartidor de periódicos. Perdóname, pero hasta el que está saliendo te tiene que decir, acompáñame un día. Porque ese repartidor de periódicos sabe perfecto que en la casa tal el buzón siempre está cerrado, que en la otra casa... Entonces, maestra, el problema entonces de nuestro sistema y de nuestro poder judicial es esta gran cantidad de recovecos que se tienen para impartir justicia. Y si en el ámbito más próximo a la comunidad se imparte de manera tan compleja la justicia, quien no tiene un abogado que entienda lo que es de hecho, lo que es de derecho, lo que es prudencia, entonces tenemos un problema, porque claro, quien no tiene para pagar un abogado, maestra, va a ir a la cárcel. Exacto, y entonces la reforma judicial no debió de caminar diciendo vamos a quitar a los jueces, que por lo menos ya pagaron algo de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué no haces otra reforma? Que mejor haya defensoría de oficio mejor formada. ¿En qué quiere decir eso? Pon recursos para que realmente todo el mundo pueda tener extraordinarios abogados. Que cuando vayan con esos jueces que ya saben, no les vean la cara, ni de un lado ni del otro. Entonces, tú dirías, Ligia, que el problema no era cómo elegirlos, sino la operación. Claro, claro, claro. La operación, los manuales de operación que tú dices, ¿sabes cuál es? Los códigos. Y los códigos cambian, espérame, y los códigos como manual de operación tienen reglas adicionales. Es como los conductores, ¿no? Tienen su manual de operación, pero no basta con que lean el manual de su autobús. Obviamente tienen que decirle, oye, cuidado, porque acuérdate que acaba de cambiar el reglamento y en tal comunidad acaban de poner más topes. Y eso no viene en un libro que lo puedas leer y al día siguiente aplicarlo. Es el entendimiento, tu contacto con la comunidad. Eso también es una modificación que se necesita, que los jueces, los ministerios públicos estén realmente en contacto con la comunidad. Ahí es donde está la corrupción. Claro. Y entonces ahí, Ligia, podríamos decir que le darías la razón a la reforma que busca que se tengan 5 cartas, que se tenga contacto con la comunidad, que se busque el voto. ¿No le darías la razón? No, pero si quieres 80 cartas, pero me pasas los siguientes exámenes y no te va a venir a votar la gente. Es decir, te voy a platicar cómo está. Exactamente, y esto ya salió el día 15 de octubre en el Diario Oficial, lo publicó el Senado, del procedimiento y etapas de la convocatoria para la votación. ¿Qué es lo que viene?
Y entonces tienes, el Senado emitirá la convocatoria dirigida a los poderes para el numeral 1 del artículo 499. Digo, si esto fuera sencillo, esto sería también sencillo, ¿verdad? Pero no. Los poderes de la Unión instalarán sus comités de evaluación el día 31 de octubre a más tardar. Son las 15 personas que escuchamos ayer. Ahora, ¿quién determina quiénes son esos comités de evaluación que van a decir quiénes pueden ir a votación? Pues dependiendo de su ideología, ¿no? No, maestra. Pero lo agregamos. A ver, no lo dice aquí, pero es lo natural. ¿Pero por qué? Porque dependiendo del perfil de la persona que pusiste en el comité de evaluación. Pero es que nos toca la ciudadanía, ¿sabes qué, Ligia? Eso no lo vas a hacer. ¿Qué pasa si ya renunciaron y no quieren participar en el proceso? ¿Qué vamos a hacer? Nos hacen falta los 500 que renunciaron. Parecería, Ligia, que quisieron renunciar para tronar el proceso, para que no funcione. No, te voy a decir por qué. Tengo un amigo magistrado penal. Caso concreto. No sabes qué jurisconsulto es. No he conocido ni siquiera, es magistrado, quiere decir que lo sentenciaron a este nivel, un juez, y luego subió para que él confirmara o no la sentencia a nivel federal. No sabes qué jurisconsulto es. Perdóname, pero si lo pones a mi amigo en su casa para que por popularidad lo voten, a ver, no gana, pero ni su voto. Pero no es popularidad, a ver, no es popularidad, y te lo comento, y quiero que volvamos a platicar, ¿ya? ¿Qué va a ser? No es popularidad. No es popularidad. ¿Sabes qué es? Y todo eso se ha simplificado de una manera muy perniciosa. ¿Qué va a ser? Te voy a decir, maestra, es base social. Es crear con la comunidad un verdadero vínculo en donde te comprometas a ser un buen juzgador. Ok, en el futuro te juro que voy a ser buen juzgador, pero mañana tengo a tu hijo en la cárcel. Te juro que voy a estudiar para que en 20 años voy a ser como mi amigo. Es de verdad una persona extraordinaria. Ahí yo sí meto las manos al fuego de que él jamás ha recibido un peso de... Bueno. No, y te lo creo. ¿Y sabes lo que he hecho? Y ya tenemos que irnos, caray, 2 minutitos más. Pero maestra, tenemos que volver a platicar. Yo he ido a ver los currículums de los que están renunciando y a mí me parece una pena. ¿Y sabes qué tengo ganas? De invitarlos y decirles, oigan, usted no necesita un partido político para generar base social con la comunidad. Necesita ir con la gente que está en las comunidades, con las personas que tienen los liderazgos morales. ¿Hacer qué? Con ellos. ¿Para hacer qué? ¿Qué? Para hablar con ellos y decirles, quiero ser el juez de toda esta demarcación. ¿Por qué quieres ser juez? Pues porque quiero seguir trabajando por el bien del país, para impartir justicia como lo he hecho. Y entonces, en lugar de dedicarte a estudiar y resolver los 8,000 expedientes que tienes al año, medio año te vas a dedicar a tratar de convencer que quieres ser... No, pero no es medio año, no es medio año, querida maestra. Es un tiempo que te permita conocer a la comunidad. Y sí se puede, porque mira, por ejemplo, tenemos una ley de activación social, una ley de participación social, es la palabra, y yo quiero que platiquemos sobre eso después, porque es una ley que obliga a las empresas a que socialicen sus proyectos, a que obtengan algo que se llama licencia social, y es una ley muy bonita que se ha aprovechado poco. Y esto es para los proyectos, pero creo que sí, estamos en una frontera en donde tenemos que renovar muchísimo y que tenemos que ser empáticos con ese amigo tuyo que tiene tantos estudios y que no lo queremos perder. No, pero ya lo perdimos. Esto sí, yo te digo que ya salió en la tómbola y hoy ya lo perdimos. Esas 500 personas hoy saben que su proyecto de vida, que no estaba basado en tener que estar en una votación, se perdió. Hoy tengo yo amigas juezas. Una
que estudió la carrera a luz de vela, te lo juro. Y a la luz de la vela y caminando todos los días para poder ir a la escuela de Derecho. ¿Crees que no conozca a su comunidad y la pobreza como para poder administrar justicia familiar a esa persona? Sí, fíjate que le pasa algo parecido a los reporteros de finanzas, que de pronto ya están en los cócteles y están en los eventos así muy altos y se olvidan de que en su comunidad no hay agua, de que no hay drenaje y de que esas notas también son importantes. Ay, maestra, qué coraje, ya se acabó el tiempo, pero te abrazo mucho, me encanta platicar y discutir y analizar y debatir. Creo que esto faltó, ¿sabes? Cierro con un punto. Por favor. Hoy la pirámide constitucional es que la Constitución ya no está hasta arriba. Hasta arriba está el poder reformador de la Constitución. Está arriba de la Constitución hoy. Con eso cierro. Qué fuerte, maestra. Creo que hasta es tema para un reportaje que creo que deberíamos hacer de mi parte. Y de verdad que te agradezco con el corazón y la audiencia también que nos demos este espacio para platicar sin sesgo, sin posición, Con respeto. Con respeto. Todo camina. Claro que sí. Maestra Ligia González, te abrazo, te agradezco mucho que nos regales tu tiempo y tu conocimiento y vamos a seguir platicando. De corazón. Gracias. Gracias a ti, Claudia, con todo mi cariño. Gracias igualmente. Igualmente a la experta en Derecho Constitucional. Oigan, sí, hay que tener respeto. Yo creo que necesitamos a estas personas que conocen lo que está sucediendo adentro para que nos cuenten. Y creo que es importante que quienes sí tenemos esa percepción social, les contemos que sí se puede y que no hay que tenerle miedo a la base social. Ir a comunidades, a ras de suelo, pegar pósters, llamar a una pequeña reunión, contarles quiénes somos, hablar de frente, a eso se llama base social. Y les digo una cosa, sin base social no hay ni grandes proyectos, ni grandes carreteras, ni hidroeléctricas, no hay nada y tenemos que recuperarlo. Oigan, ya me voy porque tengo que dejar el espacio para el maestro Julio Hernández, el mandamás, el capitán de este canal, pero les quiero contar que sí, que voy a estar casi todos los jueves en Dinero y Poder en el canal 11, me invitó Esra Chabot, me permite estar ahí, canal 11, tengo la confianza, espero que de la dirección de las audiencias de Canal 11, vamos a estar ahí hablando de economía social, vamos a estar platicando. Muchísimas gracias a todos por sintonizar. Todos los jueves, Dinero y Poder a las 10 de la noche, Luis Miguel González, Ernesto Cervera, claro que se extraña al maestro Macario Esquetino, sus audiencias lo extrañan mucho, espero poder hacer un buen papel. Les mando un abrazo. Voy a guardar todos los comentarios y los comentamos la próxima semana. Y por ahora, esto fue Economía Social. Feliz viernes, disfruten mucho, coman mucho pan de muerto, disfruten sus ofrendas a sus personas queridas, recuérdenlas, abracen a los que estamos todavía juntos y quédense aquí en el canal del maestro Julio Hernández. Gracias a producción por todo el apoyo. Sebastián, gracias.